Y vamos a mirar un poco, miramos un poco este exit ticket. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta sobre él? Prácticamente había dos partes. La parte 1, creo que por lo que vi lo que habían enviado hasta poco, hasta hoy a las 11, algo así. Y prácticamente todos los desarrollos que obtení, que miré, eran correctos, ¿ya? Entonces acá se trataba de aplicar el factor que el determinante de AB es igual al determinante de A por el determinante de B, ¿ya? Esta era la regla que uno ocupaba. Y entonces acá le daba que el determinante de B era igual a determinante de X y después multiplicado por el determinante de A, multiplicado por el determinante de X a la menos 1, ¿ya? Y entonces esto de acá lo puedo mover en el otro lado, entonces esto me da esto por el determinante de A, ¿ya? Y después determinante de X por determinante de X a la menos 1, puedo aplicar la regla al revés, ¿ya? Entonces acá tengo un producto y lo escribo como el determinante de la matriz producto, ¿ya? Entonces esto es determinante de X, X a la menos 1, que multiplica determinante de A. Y X por X a la menos 1 es la identidad, así que esto es determinante de la identidad que multiplica el determinante de A, y el determinante de la identidad es igual a 1, ¿ya? Entonces así uno obtenía que el determinante de B en realidad es igual al determinante de A. ¿Ok? Eso era el primer paso, era el primer punto, ¿ya? Entonces se trataba de aplicar la regla esta de acá varias veces, ¿ya? Esto, y después el segundo punto era, se trataba de mostrar que si A, B son matrices cuadradas, compongo una matriz de esta forma, ya, donde acá pongo, donde prácticamente pongo la matriz A y la matriz B diagonalmente, y acá completo con ceros, ya, una matriz n por n de ceros. Esta es n por n, esto de nuevo es n por n, y acá pongo de nuevo ceros, y obtengo esta matriz M de acá, que es como una matriz de 2 veces más larga, ¿ya? Donde acá hay n filas, 2 partes de n filas y 2 partes de n columnas. Y lo que quería demostrar el problema era que el determinante de esta nueva matriz es igual al producto de los determinantes de AB. Entonces, y la idea era, de nuevo, basarse en la manera que hemos visto de ver que el determinante de un producto, de demostrar que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, y ahí se trataba de verificar los axiomas. Entonces, uno podría mirar esta función, una función que para dos matrices A, B, me asocia el determinante de esta matriz más larga obtenida, construida por las matrices A, B. Y uno, para demostrar que M es esta parte de acá, que F, A, B es multilineal por filas de A y alternante por filas de A, uno se da cuenta que en realidad el determinante mismo del determinante de esta matriz, si tengo la matriz que acá tiene un A y acá B, ¿ya? El determinante aplicado a esta matriz es multilineal por filas y por columnas, ¿ya? Así que si acá intercambio dos filas de A, esto corresponde a intercambiar dos filas de la matriz más larga. Y entonces, ¿cómo decir? Para el punto A, que el determinante de M, el facto que el determinante aplicado a una matriz más larga es multilineal, implica que en particular F, que sería el valor de este determinante
cuando cambio A, es multilineal por filas y por columnas de A. No sé si debo entrar más en detalle, ¿ya? Entonces la idea es que, por ejemplo, si acá tengo las filas de A y quiero intercambiar dos de ellas, ¿ya? No sé cómo desde estas dos de acá la quiero intercambiar. Y, ocupamos varios colores. Entonces, por un lado calcularía el determinante de esta matriz de acá y por el otro el determinante de la misma matriz, pero con las filas de A intercambiadas. Acá tiene siempre B y acá, perdón, déjeme intercambiar. Acá pongo la roja segunda y la morada arriba. ¿Ya? Y las otras dos igual, en la misma posición, que era verde y azul. ¿Ok? Y entonces acá, esta operación de intercambiar las filas de A, ¿ya? De intercambiar las primeras dos filas de A, se puede también ver cómo intercambiar las primeras dos filas de toda la matriz M, ¿ya? Porque los otros centrados son 0. Y entonces sé que el determinante de esto es igual a menos determinante de la otra matriz, de la matriz donde intercambié las filas, ¿ya? Matriz M donde intercambié las filas, cambia signo. Entonces me dice que f de A, B, es igual a menos f de A', B, donde A' tiene sus filas intercambiadas, ¿ya? Y esto era la alternanza. Y para la multilinearidad se hace una cosa similar, ¿ya? Entonces se trata de observar que si sé la multilinearidad para estas matrices 2, para el determinante usual de estas matrices de dimensión doble, siguen las mismas propiedades para las matrices de dimensión, para esta función, cuando cambio solo el valor de una de las dos matrices, el A, y la misma idea funcionaba para el B, ¿ya? Entonces, el facto que FAB es multilineal en términos de las filas y de las filas de la matriz A sigue por esto. Y después, y lo mismo vale para si hago el mismo procedimiento ahora cambiando las filas de la matriz B, ¿ya? Esto corresponde, si cambio las filas de la matriz B, esta es una manera especial de cambiar la fila de la matriz M, ¿ya? Entonces, sabiendo que el determinante usual satisface estas propiedades, puedo deducir que la función nueva f de acá satisface también las propiedades, que si fijo una de las, si acá en este cuadradito le pongo la identidad y en el otro cambio las propiedades, por ejemplo, intercambio dos filas del B y me da una matriz B', acá de nuevo me cambia signo porque es lo mismo que intercambiar dos filas de esta matriz y sé que el determinante cambia signo intercambiando filas. Entonces, heredaba estas propiedades el F desde las propiedades del determinante. ¿Ok? Y después el último punto, el próximo punto era que verificar que F de II es igual a 1. Y bueno, uno se da cuenta que si considero, acá voy a hacerme espacio acá, cuando considero F de II, por definición, es la matriz que acá tiene la identidad y acá tiene de nuevo la identidad y acá 0. ¿Ya? Entonces prácticamente la matriz que acá tiene 1 en toda su diagonal. ¿Ya? Entonces esto f de eso es el determinante de esta matriz que es igual a 1. ¿Ya? Porque esta es la matriz identidad. Identidad de dimensión 2n por 2n. ¿Ya? Entonces, la última propiedad del determinante, de nuevo, era heredada por el facto que en realidad esta matriz más larga, para definir f, ¿qué calculaba de esta matriz más larga? Simplemente su determinante. ¿Ya? Entonces, eso es, los puntos A, B y C seguían desde las propiedades del determinante aplicadas a la matriz que había llamado MAB. ¿Ya? MAB.
por filas de M. ¿Ya? Bueno, y lo último era quizás el más entretenido. Bueno, lo siento por eso. Y prácticamente uno decía, bueno, el punto D decía, deducir que f de IB es igual al determinante de B. Bueno, Profe, sí. acá era necesario ponerse en el caso que B era invertible y no invertible, ¿o no? Bueno, efectivamente. Em, Es que efectivamente, uno el, debería decir primero, supongamos que B sea invertible para poder... hay dos casos, B invertible y B no invertible, ¿no? sí, no, quería decir más o menos lo que dice, que no sé si está bien, que para B no invertible nosotros teníamos que no era F equivalente a la identidad. Entonces la matriz grande, como tenía una matriz eh, que era igual a la identidad y la B que está abajo a la derecha, si no es F equivalente a la identidad, entonces no es invertible, por lo tanto el determinante grande y el determinante chico van a ser cero. Algo así era la idea. Sí, digamos, yo diría, bueno, em, acá efectivamente ni siquiera consideré ese caso, ¿ya? Pero efectivamente hay que mirar, no era correcto no considerar este caso. Entonces déjenme, acá bajo un poco el tamaño de esto. Quizás, ya, sí. Y entonces hay dos casos. ¿Ya? El primero es que el determinante de B es igual a 0. Y esto es equivalente, lo hemos visto en clase, a que B no invertible. ¿Ya? O sea, existe X distinto, un vector no completamente cero, tal que Bx es igual a 0. ¿Ya? Y entonces, si este vector X no completamente cero, que es un vector de n de dimensión n, lo completo poniéndole más ceros, esto es un vector X gorro que también no tiene todas sus entradas cero. ¿Ya? Y entonces MAB aplicada a este vector más largo, ¿ya? De dimensión 2n, ¿ya? Porque a este tipo de vector puedo aplicar la matriz M, ¿ya? Dimensión 2n lo creé, y esto a qué es igual. Bueno, MAB prácticamente era la matriz, acá tiene A y acá tiene B, ¿ya? Y este vector, acá tiene el vector de ceros y el vector X. Y entonces cuando hago, acá tengo ceros, ¿ya? Cuando hago filas por columnas, las primeras n filas de la matriz esta de acá, matriz larga que había llamado MAB, esto aplicado a este vector me da 0, ¿ya? Todas las primeras n filas, porque el A se multiplica por la parte 0 del vector y la matriz de ceros, nada, cualquier vector X que la multiplique me da 0. Y la otra parte, la parte de acá, los primeros ceros cuando multiplico filas de esta matriz de acá por columnas, por mi vector columna, me da 0 y el B, y acá me daría B por X, ¿ya? Que también es 0. ¿Ya? Entonces me da un vector 0, la matriz M aplicada a este vector X gorro que no es 0. ¿Ya? Entonces, si B no es invertible, esto implica que MAB no invertible. ¿Ya? Y esta de acá es la manera de verlo, ¿ya? Y si MAB no es invertible, esto es lo mismo que decir que el determinante de MAB es igual a 0, ¿ya? De nuevo aplicando simplemente la teoría que sabemos para el determinante, ¿ya? Y esta está heredada por la función f, ¿ya? Entonces esto sería el primer caso, ¿ya?
En el caso que el determinante de B es igual a 0, entonces vale la fórmula, ¿ya? Vale la fórmula que el determinante de M a B, esto en este caso es igual a 0, esto de acá es igual a 0, así que este producto es igual a 0, así que la fórmula es correcta, ¿ya? Y el segundo caso es que el determinante de B es distinto de 0, ¿ok? Y en este caso, en este caso puedo escribir esta función de acá, GA, que es igual a f de AB dividido por determinante de B. Y mi fórmula, la fórmula dice que f de AB debe ser, me gustaría que fuera igual a determinante de A por el determinante de B. Es lo mismo que decir que G de A debe ser igual a determinante de A, ¿ya? Cuando puedo dividir por determinante de B, o sea, en este caso, este segundo caso, ¿ya? Y entonces, ¿qué debe demostrar? Que G es una función que es multilineal y alternante por filas de A, ¿ya? O sea, cuando hago intercambios de filas, debe cambiar signo el G, y cuando hago combinaciones lineales de filas de A, debe darme una combinación lineal. Y esto sigue de los puntos del punto A, ¿ya? Esto es el punto A de mi... Cuando lo que había obtenido en el punto A, que este determinante era multilineal por filas de A, lo aplico aplico esto en esta fórmula de acá. Bueno, todos los términos de mi fórmula de multilinealidad están divididos por determinante de B, ¿ya? Entonces tengo que, si f de A' B es igual a alfa f de A segundo B más beta f de A3B, ¿ya? Y acá me imagino que A' tiene alguna línea, alguna fila que es una combinación lineal de dos vectores. A segundo tiene solo el primer vector y A3 tiene solo el otro vector, ¿ya? Y esto era lo que me implica, lo que sale desde el desarrollo del punto A, el facto que F es multilineal. Bueno, cuando esto lo divido por el determinante de B, sigue cierta la fórmula, ¿ya? Y esto es la fórmula deseada para la función G, la fórmula de multilinealidad. Y similarmente la fórmula de alternancia, ¿ya? Por eso digo que esto sigue la multilinealidad y alternancia de G por filas de A, sigue desde el punto A. Y el facto que G de la identidad es igual a 1, esto sigue por el punto C, ¿ya? ¿Ok? El punto C que me dice que f de IB es igual a determinante de B, ¿ya? Entonces esto de acá, f de IB es igual a determinante de B, así que cuando divido por determinante de B me da 1. Entonces, con esto, el G de A, en el caso que B es determinante de B no 0, entonces G de A debe ser igual al determinante de A, así que de nuevo vale la fórmula. Ya, esto era el razonamiento que, que uno ocupaba. A ver, hay alguien que escribió, yo hice que si determinante de B igual a 0, entonces tiene una fila linealmente dependiente, entonces la matriz grande también lo tiene. Ah, sí, esto era otra manera, ¿no? En vez que ocupar que ocupar esta parte de acá, uno podría decir que hay que si hay filas, una combinación lineal de filas de B que se anula, bueno, la misma combinación aplicado a la fila donde además pongo ceros a la izquierda, ¿ya? Y me da una fila de M correspondiente, de la parte, digamos, de las últimas n filas de n, alguna combinación lineal, de estas salía también igual a 0.
¿ya? Entonces era otra opción, ¿ya? Digamos que esto es el tipo de razonamiento que se espera en este problema, ¿ya? Si, todo esto yo lo digo con palabras, pero uno debe escribir las fórmulas y escribir que cada vez que demuestra un punto debe escribir completamente, rigurosamente lo que está demostrando, ¿ya? Entonces, digamos, un desarrollo donde aparecen todas las fórmulas de que describen la multilinealidad, la alternancia, etcétera, donde aparecen esta fórmula es correcto. Si uno lo pone de manera discursiva del tipo, eh, voy a hacer esto y me sale todo ok, etcétera, eso es vale menos puntos, o sea, tiene más posibilidad de que falte algo en el razonamiento, ¿ya? Entonces, no sean, o sea, no quiero decir, pero no escriban todo lo que debe salir en el razonamiento para que sea correcto y no sean, digamos, aproximativos en sus desarrollos, ¿ya? Eso es, vi algunos desarrollos que sí tenían como las ideas más o menos correctas, pero ya saltaban muchos pasos y cuando uno leía el desarrollo salía como eh, uno no podía quedarse no convencido que estaba cierto lo que salía, ¿ya? Entonces, en el final, mi retroalimentación es un poco que intenten escribir todo en detalle y que sea que una persona externa ya sin una persona que intenta reconstruir su razonamiento sea capaz de reconstruirlo sin deber cómo ocupar su creatividad. ¿Ah? Eso es, muchos casos tenían todos los detalles y algunos eran un poco así como aproximativos y eso puede que esté bien en el sentido eh, que ustedes ya sepan cómo resolver el problema, pero esto no salía evidente mirando el desarrollo mismo. Ya si tienen dudas de si lo hicieron bien o no, me van a escribir individualmente y le puedo contestar. Si hay alguna más pregunta sobre el exit ticket, es el momento. Si no, vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con la clase 6. Entonces, la clase 6 vamos a ver cofactores, determinantes de operadores y después autovalores y polinomio característico. Entonces, lo que será útil para esta clase será, vamos a ver que el determinante, ocupar de nuevo las fórmulas estas del exit ticket, que el determinante de AB es igual al determinante de A por determinante de B, y de la fórmula es la otra, lo de la cual vemos una demostración. Lo que quería hacerle observar es que el facto que acá hay n, que es una matriz n por n, es importante, que la otra, que la B es cuadrada, es importante, pero acá podría también tener otra dimensión, m filas y m columnas. Un otro número de filas y columnas también sigue que el determinante, que todo el razonamiento del exit ticket es correcto y que cualquier dos matrices cuadradas yo tengo, si la pongo en los bloques diagonales de una matriz de dimensión igual a la suma de las dimensiones, acá n más m, entonces sigue que el determinante de esta matriz, ya si acá tengo varios ceros, ya está una matriz rectangular ahora de ceros, ya de dimensión m por n, ya. Pero si acá lleno con ceros afuera de estos bloques cuadrados en la diagonal, sigue válida la misma fórmula, que el determinante de esto es el producto de los dos determinantes. Y esto vamos a ocuparlo en un caso muy especial, más allá, un caso muy particular. Y después aparecerá un poco de nuevo
esta fórmula, la fórmula del determinante como suma de permutaciones sobre permutaciones, del signo de la permutación y el producto de elementos de todas las filas desde 1 a n y con el índice de columna correspondiente a esta permutación, ese producto. ¿Ok? Esta es la fórmula del determinante. Y después aparece el facto que cuando intercambio filas, hago transposiciones de filas, el signo del determinante cambia, ¿ya? Y cuántas transposiciones debo actuar para pasar desde la matriz a la matriz A'. Bueno, este es -1 a este número y el número de transposiciones, de intercambios de filas para pasar desde A primo es el signo, goberna el signo de cuánto cambia el determinante de A desde el determinante de A hasta el determinante de A'. ¿ya? Entonces, determinante de A' es -1 a la I por el determinante de A, donde I es el número de transposiciones que uno necesita para obtener A' desde A. Y lo mismo, ahora sumo un poco a esto, diciendo que lo mismo vale para columnas. ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Es ocupar esto, que en realidad el determinante es lo mismo si intercambio el rol de filas y columnas, que en fórmulas se traduce en decir que el determinante de A y de A traspuesto son iguales. Entonces, si sé que el determinante de A es igual al determinante de A transpuesto, ¿ya? Lo que puedo hacer es mirar para A transpuesto. Puedo intercambiar las filas de A transpuesto y obtener una otra matriz con filas intercambiadas, que llamo A gorro transpuesto. Y entonces, A gorro transpuesto, su determinante es -1 a la, con potencia el número de intercambios, ¿ya? Multiplicado esto, perdón, ¿qué quiero decir? Acá me falta un transpuesto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si hago un dado número de intercambios y el número de intercambios aparece como potencia de -1 acá, ¿ya? Entonces el determinante de A transpuesto es igual a -1 a la I por el determinante de A gorro transpuesto. Y de nuevo, el A gorro transpuesto tiene el mismo determinante que no hacer el transpuesto, ¿ya? Entonces el determinante de A gorro transpuesto es igual al determinante de A gorro, ¿ya? Y entonces uno obtiene que prácticamente, ¿a qué corresponde intercambiar filas de la transpuesta? Bueno, la fila de la transpuesta son la misma cosa que las columnas antes de transponer, ¿ya? Entonces, si el dibujo es un poco como acá por este lado, ¿ya? Acá tengo el A con sus columnas. Cuando hago el transpuesto, el determinante no cambia, ¿ya? Determinantes son iguales, pero lo que eran columnas ahora se transforman en filas. Si ahora intercambio estas dos filas de la transpuesta, obtengo A gorro transpuesta, que es como una matriz similar a la matriz A transpuesta, solo que con dos filas intercambiadas. Pero si me devuelvo acá arriba y miro lo que era A gorro, bueno, en realidad A gorro es la matriz A con sus columnas transpuestas. ¿Me siguen? Entonces, saber que el determinante para irme en vertical, ya para pasar desde una matriz a su transpuesta, el determinante no cambia. Esto me permite decir que ya cuando acá abajo intercambio filas, es lo mismo que módulo transponer, módulo intercambiar fila por columnas, es lo mismo que intercambiar columnas. ¿ya? O sea, si intercambio filas abajo, es que intercambio columnas arriba en la matriz antes de transponer. ¿ya? Entonces acá el mismo signo de cambio del determinante aparece si intercambio filas y columnas.
¿Quedó claro? Se trata de ver que el rol de filas y de columnas no es influyente para el determinante. Y esta es la manera, lo que escribo acá es como la manera de formalizar esto, de pasar a la traspuesta, intercambiar filas de la traspuesta, devolver. Ok. Entonces, ahora tenemos bastante cosa para trabajar con cofactores. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Para la teoría de cofactores es algo bastante rápido de describir y el objetivo es de calcular de otra forma un poco distinto el determinante y la estrategia es especialmente basarse en la multilinealidad por filas para simplificar este cálculo. ¿Ok? Entonces acá uno toma una matriz A con sus coeficientes como siempre, A11 hasta AN1. El primer índice indica la fila y el segundo la columna. Entonces la fila número I0 serían todos los elementos A01, AI01, AI02, AI0N. ¿Ya? I0 es un valor de índice. ¿Ya? Entonces, aplico la multilinealidad, o sea, en vez de considerar este vector, lo identifico con la suma de coeficiente AI0J por el elemento donde acá en la posición J tengo 1 y en las otras tengo ceros. Entonces, el elemento canónico, el vector canónico número J de la base canónica. ¿Ok? Entonces, y aplico la multilinealidad para el determinante. Perdón. No, ¿por qué esto? No. Ok. Entonces, aplico la multilinealidad para el determinante. Y acá tengo la matriz como antes. Ya no quise escribir los A y J. Entonces, como antes arriba, como antes abajo. Y en la fila I0 tengo estos vectores canónicos. ¿Ya? Y el 1 está en la posición J. Y afuera tengo, por multilinealidad, el coeficiente que multiplicaba este vector. ¿Ya? Esto es la multilinealidad por filas del determinante aplicado a la fila I0. Y acá es uno puede abreviar todo este determinante de acá. Esto es el determinante de esta matriz. ¿Se acuerdan que a veces pongo simplemente barritas verticales como estas en vez de escribir det enfrente de la matriz? Y esto es el determinante. Entonces, el determinante de una matriz con una fila un poco más simplificada. La fila I0 tiene un 1 en la posición J y 0 afuera. ¿Ya? Y el determinante de esto, por definición, se llama el cofactor. I0J. ¿Ya? I0 es la fila, J es la columna. Y este determinante lo llamo C I0J. ¿Ok? Es el cofactor I0J de A. ¿Ok? Entonces, eso lo puedo hacer por cualquier fila y cualquier columna y obtengo una expresión del determinante de A como unos coeficientes correspondientes a esta fila y los cofactores. ¿Ah? Eso es, por ahora ya es como solo introducir notación. Así que, ¿cómo calcular estos cofactores? ¿Ya? Eso es el próximo paso. Entonces, acá lo reescribí. Puse un I0 y un J0. ¿Ya? Ahora miro el cofactor I0, J0. Bueno, ¿a qué corresponde? Corresponde a que este 1 de acá está en posición J0 y la fila es la fila I0. ¿Ya? Y entonces aplico mi fórmula para el determinante, para calcular este determinante de arriba. ¿Ya? La suma es la suma sobre todas las permutaciones del signo de esta permutación que multiplica un producto. Producto de un elemento para cada fila, o sea, acá el índice va desde 1, pasa por I0 y llega hasta N, el primer índice de
de estos productos, de los elementos de este producto. Y son todos, si se fijan, los elementos cuando acá tengo la fila 1 o cualquier fila que no es I0 son lo mismo que en la matriz inicial. El único que cambia es lo de la posición I0 porque acá cambié la fila número I0. ¿Ya? Y esto lo llamo A gorrito. ¿Ya? Y A gorrito I0 P I0, ¿qué sería? Bueno, esto es siempre 0, excepto cuando PI0 es este valor J0. ¿Ya? Entonces, AI0 PI0, ¿qué es? Es 1 si PI0 es igual a J0. Es 0 si PI0 es distinto de J0. Ya todos los elementos de la fila número I0, cuando este valor no es igual a J0, se anulan. Y en particular, si se anulan, significa que todo este producto de acá tiene un factor 0, así que se anula. ¿Ok? Y bueno, pero el facto que no se anule, ¿qué significa? Significa que PI0 es igual a J0, ¿ya? Que lo reescribí acá. Pero esto implica que PI para I distinto de I0, los otros índices no son J0, ¿ya? Fijémonos en eso, ¿ya? Que P de I es distinto de J0 para I distinto de I0, ¿ya? Porque si no, ¿qué pasaría? Si no, significa que el P me envía I0 en J0, y si pasa que un otro índice I distinto de I0 también es igual a J0, P envía dos cosas en la misma cosa, dos índices en el mismo índice, y esto no es posible, ¿ya? Esto no es posible porque P es una permutación, o sea, es biyectivo, ¿ya? Entonces, en particular, vale que el valor, si tengo un término que sobrevive, prácticamente todos los elementos, todas las permutaciones de acá que me cuentan, que no me da 0 en mi expresión, son las que satisfacen que P de I0 es igual a J0 y también que P de todos los otros índices no son J0. ¿Ok? Entonces acá hay un resumen de eso. Sobreviven solo los coeficientes en esta fórmula de acá. Sobreviven solo los coeficientes, aparecen solo coeficientes A y J, donde I es distinto de I0. ¿Ya? Todos los A y J son con I distinto de I0. Y después con J distinto de J0. ¿Ya? Porque estos elementos P1, Pn para I distinto de I0 son distintos de J0. ¿Ok? Entonces, en la práctica, el C y 0 J0, puedo también poner igual a 0 estos coeficientes de acá, porque estos no aparecerán nunca en mi fórmula. El J será distinto de J0. ¿Ya? Entonces no cambia nada si en mi matriz, como inicialmente el C y 0 J0 era el determinante de esta matriz, pero si además en mi columna de acá pongo solo ceros excepto en esta posición, ¿ya? Si acá lo lleno de ceros, no cambia nada porque estos me contribuían términos ceros en mi mega fórmula. ¿Ok? Entonces simplifiqué ligeramente el cálculo del cofactor. El cofactor I0J0 es el determinante de la matriz donde no solo simplifiqué la fila, sino que simplifiqué también la columna de la matriz. Y en esta fila y esta columna hay un único elemento ahí donde se cruzan que lo pongo igual a 1 y los otros 0. Y acá la matriz es como antes, la matriz igual a la matriz A. Antes. Como antes. Como antes. ¿Ok? Ok. Y esta la llamo A I0J0. ¿Ya? A I0J0. Que hay de nuevo la descripción, que en la fila I0 y columna J0 de A, poner 1
en la posición I0J0 y 0 en las otras posiciones. Pero también, aparte de esta A, me interesa otra matriz, matriz un poco más simplificada, que es la matriz donde simplemente cancelo la fila y la columna. Y en este caso borré los ceros, ¿ya? No es I0 y J0, sino que es IJ. Déjenme... a ver, parece que hay un problema acá con mi tablet que no me reconoce. A ver, ya volvamos de nuevo. Sí, funciona. Ok. Entonces, la matriz obtenida borrando la fila I y la columna J de A. ¿Ya? Y acá la escribí, MIJ. MIJ sería esto de acá. ¿Ok? Entonces, miramos, esto tiene A11, continúa como en A, hasta llegar a A1, justo antes de la columna J, y después, entonces J-1, y después se salta, porque cancelé lo que aparecía acá en la matriz A, borré la columna número J, y entonces salta el índice hasta J+1. Y después continúa normalmente hasta el final, ¿ya? Y entonces en el final acá falta falta la columna J, y similarmente acá desde el índice I-1 de la línea, de las filas, salto al índice I+1 y falta el índice I, ¿ya? Entonces, si se fijan, esta matriz M y J, como decía su descripción, tiene acá N-1 filas y N-1 columnas, ¿ya? Porque borré una. Ok. Y ahora es el momento de aplicar nuestro exit ticket de la clase pasada. Perdón, ahí debo reempezar mi... Ya, acá estábamos. Entonces acá aplico esto del exit ticket, que me dice que el determinante de una matriz donde tiene bloques diagonales, M, I, J y 1, es igual al producto de los dos determinantes. El determinante de esta matriz, que es N-1 por N-1, y de la otra, que es 1 por 1, ¿ya? Que es determinante de M y J multiplicado 1, ¿ya? ¿Y esto a qué me sirve? Me sirve porque esta matriz de acá la puedo conectar con mi matriz de los cofactores, ¿ya? Que esto era el cofactor IJ, ¿ya? Entonces es igual a un signo por la matriz de cofactores. Y el signo me puedo dar cuenta, ¿ya? Si la matriz A y J es igual a esta matriz de acá, donde, bueno, no la matriz A y J, sino imaginámonos que acá le sumo un 1 a mi matriz para que se transforme en n por n, y acá ceros, ¿ya? Si reescribo esta matriz, digamos, con M y J arriba y este 1 acá abajo, lo que puedo hacer ahora es intercambiar filas. Intercambiar filas para transformarla en A y J, ¿ya? En la matriz A y J, ¿ya? Como que la matriz A y J, ¿cómo es distinta de esta? Prácticamente es distinta porque sí aparecen estos bloques de acá, los mismos bloques de esta matriz, solamente que acá en esta posición aparecen los 0 y el 1, ¿ya? En vez que aparecer al final de la matriz, ¿ya? Y entonces necesito intercambiar esta fila con las sucesivas un dado número de veces, n menos i
menos 1 veces, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Imagínense, esta fila de acá con ceros y 1, la muevo un poco más arriba, la muevo un poco más arriba así, y cada vez necesito intercambiarla con la fila, con una de las filas, ¿ya? La intercambio con la última fila de M y J, después la intercambio, después se queda en la posición sucesiva y la cambio con una más, y con una más, y con una más, y así siguiendo, ¿ya? Debo hacer n menos i menos 1 pasos de intercambio de filas para que el 1 me llegue en esta posición y que lleguen varios ceros acá en esta posición y acá y llegar a un paso intermedio de estos intercambios. ¿Ok? Y después hago lo mismo con las columnas. La intercambio una a la vez hasta llegar en su posición acá, como en la posición de la matriz A y J. ¿Ya? Entonces, para transformar en A y J, necesito n menos i menos 1, n menos i menos 1 intercambios de filas y n menos j menos 1 intercambios de columnas. ¿Ok? Eso. Y entonces, en total, tengo 2n menos i menos j más 2 intercambios totales. ¿Ya? Y entonces el signo cambia por menos 1 a la potencia 2n menos i menos j más 2. ¿Ya? Pero cuando tengo potencias pares, estas se pueden borrar porque menos 1 al cuadrado es igual a 1, ¿ya? Y menos 1 a 2n es igual a 1 a la n, o sea, 1, ¿ya? Entonces cualquier potencia par la puedo cancelar porque no me influye, no me cambia el signo, me da signo 1. Y entonces me da menos 1 a la menos i menos j, que es igual a menos 1 también a la i más j, ¿ya? ¿Ya? Porque menos 1 a la menos a es igual a menos 1 a la menos a más 2a, que es igual a menos 1 a la a, ¿ya? Para cualquier valor de a. Entonces, en el final, lo más sencillo de fórmula que se me ocurre es que esto es el signo para pasar desde esta matriz de esta forma. Para pasar a IJ, me debo cambiar el signo por I1 menos 1 a la I más J. Ok, entonces tengo que el determinante de M y J es menos 1 a la I más J por el determinante de AIJ, o sea, por CIJ. Entonces, acá llegué a mi fórmula que permite un poco más sencillamente, pero no mucho más sencillamente, de calcular el cofactor, que es CIJ es menos 1 a la I más J por el determinante de la matriz obtenida borrando la fila y la columna J de A. ¿Ya? Entonces, tomo mi matriz A, borro su fila I J, me da una matriz n menos 1 por n menos 1. Cálculo el determinante, multiplico por menos 1 a la I más J, y esto es el cofactor IJ. ¿Ya? Esto cofactor IJ también le puedo hacer formar una matriz. Ya puedo considerar la matriz de cofactores. Y la matriz de cofactores es esta. Tiene entradas C11, C1n, CN1, CNN. Ya dado por esta fórmula. ¿Ya? Y mi fórmula de que el determinante lo puedo reexpresar por cofactores. ¿Ya? Que ¿se acuerdan? Acá tenía determinante de A es igual a, ¿cómo era? No, para todo y 0. El determinante de A era la suma para J igual a 1 de hasta
n de CI0J, CA y 0J, ¿ya? Entonces era la fila I0 de esta matriz de cofactores. Estos son todos los elementos de la fila I0 de la matriz de cofactores, multiplicado por todos los elementos de la fila I0 de la matriz A. ¿Ya? Entonces, para todo I0, el determinante es el producto de fila de la matriz cofactores, producto con la fila de la matriz de A. ¿Ya? Suma de los elementos tomando producto uno del otro. Y esto es el determinante de A. Y en realidad, esto es el exit ticket de la clase de hoy, que tiene su desarrollo, ya que también es un ejercicio para manipular determinantes y para manipular las mismas fórmulas con las cuales empezamos esta parte de cofactores. Es que demostrar que la matriz A multiplicado por la matriz de cofactores transpuesta, fila por columnas, esto me da una matriz que es n por n, ¿ya? Matriz n por n, diagonal, y que en la diagonal tienen elementos determinante A, ¿ya? Entonces, tiene determinante A en la fila 1 y columna 1. Después, determinante A, fila 2, columna 2, así siguiendo, y los otros son 0, ¿ya? Y entonces, lo que sigue fácilmente desde arriba es que los elementos los elementos diagonales son todos iguales al determinante. Esto sigue directamente de la cosa de arriba. Lo que falta demostrar es que cuando tomo la fila I de la matriz de cofactores y la multiplico por la fila J de matrices de la matriz A con I distinto de J, esto me debe dar 0. Entonces la pista dice que en realidad esto, lo de arriba, que sería la suma de CI capa a J capa con I distinto de J, si uno mira toda la demostración de antes, se da cuenta que es el determinante de una matriz A', la cual es la matriz que se obtiene reemplazando la fila I de A con una copia de la fila J de A. Ya, mirar el desarrollo hecho en clase. ¿Okay? Fila I de A por la fila... Y entonces esta matriz tiene dos filas iguales. ¿Ya? Esto es el determinante de una matriz con dos filas iguales, que es 0. ¿Ya? Eso es la pista. ¿Ok? Y esto era todo lo que quería decir de cofactores. ¿Ya? Entonces es una manera de calcular el determinante y tiene esta simpática fórmula de acá, ¿ya? Que me dice que A que multiplica cofactores de A matriz transpuesta es igual a determinante de A que multiplica la matriz identidad. ¿Ya? O también, si es que determinante de A es distinto de 0, o sea que A es invertible, vale que A a la menos 1 es igual a cofactores de A matriz transpuesta dividido por el determinante de A. ¿Ya? ¿Ok? Porque esto A por A a la menos 1, en este caso me daría la matriz identidad. ¿Ya? Si me puedo permitir dividir por el determinante, acá obtengo que A que multiplica cofactores A transpuesto sobre determinante de A es igual a la identidad. ¿Ya? O sea, esto debe ser la inversa de A. Entonces hay una cosa linda de los cofactores es que tiene esta expresión de la matriz inversa. Si es que el determinante es distinto de 0. Ok, y ese es el exit ticket de esta clase. Perdón, le escribí, acabo de darme cuenta que escribí exit ticket 1, pero no hay más, es 1. ¿Ok? Y ahora para la última cosa que quería aplicar, lo de teoría de determinantes. No, la penúltima cosa es esto, es el determinante, es que podemos
a hablar de determinante de un operador lineal. ¿Qué hacemos? Voy a considerar un operador lineal desde V en V, donde V es un espacio vectorial. Digamos que la base de este espacio vectorial es V1, Vn. Son vectores. ¿Ok? ¿Y qué significa que asociamos a un operador una matriz? ¿Ya? Significa que si tengo un elemento del espacio vectorial, supongamos que este elemento tenga coordenadas i1 y n en la base, esta base de acá, de los V. Entonces, el f, el operador lineal aplicado a este vector, tiene coordenadas dado por multiplicación de matriz por vector. Matriz de números multiplicado por vector de coordenadas. ¿Ok? Esto es lo que significa que un operador es representado por una matriz en una base. ¿Ya? Esto es lo que vieron en el curso de Introducción al Álgebra Lineal. Ok. Y ahora el cambio de base. ¿Ya? Cambio de base. Entonces, si ahora tomo otra base, lo que puedo hacer es cada elemento de una otra base, escribirlo como combinación lineal de elementos de la base de antes, base precedente, ¿ya? Entonces, C1, el WJ tiene coeficientes C1J, C2J, CNJ respecto a los elementos, la base V1, V2, Vn, ¿ya? Entonces, la suma desde I entre 1 y n, para I entre 1 y n de C y J, VI. Entonces tengo una matriz que se llama matriz de cambio base. Todos esos elementos, C pequeño y J, ¿ya? Es una matriz C. Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, ahora este elemento, si tomo un elemento cualquiera de mi espacio vectorial A y lo expreso, lo puedo expresar, tiene sus coordenadas respecto a la nueva base, x1, xn, y sus coordenadas respecto a la vieja base, i1 y n de arriba. ¿Ya? Tenía estas coordenadas el mismo elemento A si lo considero con la base V de los V, y estos si lo considero con la base de los W. Y bueno, esto significa que A lo puedo escribir así, ¿ya? O también abreviado es la suma de XJWJ. Pero el WJ era la suma de CIJVI, ¿ya? Entonces acá le escribo suma de suma de CIJVI, ¿ya? Esto es WJ multiplicado por XJ, ¿ya? Y entonces en práctica, acá en términos de VI, tengo esto. Tengo que el mismo A es una suma de números multiplicados por VI, por el vector VI. ¿Ya? Estos son números. X y XJ son números, C y J son números. Suma y producto salen números. Sale un número multiplicado por VI. ¿Y este número qué es? Prácticamente esto de acá es la componente J del producto entre C y el vector X, ¿ya? Entonces, por eso se dice matriz de cambio base, que C es la matriz de cambio de base. Porque si tomo las coordenadas I1 y N, no, bueno, si toma las coordenadas X1 y XN, multiplicando por esta matriz, obtengo las coordenadas I1 y N, ¿ya? Entonces, este C, si tomo, ahora tengo mi nueva base, digamos, la nueva llegada, desde esta nueva base puedo reconstruir cómo se veían las coordenadas en la vieja base, simplemente multiplicando por C, ¿ya? Matriz de cambio de base hace eso, pasa desde una base hasta la otra y sus coeficientes, el coeficiente de esta matriz se obtiene mirando los coeficientes de la vectores de la nueva base respecto a la vieja base.
Ok. Y ahora vamos a obtener que los determinantes se comportan bien con eso. ¿Ya? Entonces, tomamos un operador f y vamos a ver un f. Supongamos que como arriba tenía su matriz, ¿se acuerdan? F, tac, f envía cualquier vector en un otro vector y su matriz es la matriz que me sirve si ahora tomo las coordenadas en la base vieja, V1, Vn, y las coordenadas I1 y N, multiplicando por la matriz A, me da las coordenadas del f de A. ¿Ya? Entonces, tomar f de A es lo mismo que sacar las coordenadas de A, multiplicar por esta matriz y esto corresponde al vector FA. ¿Y cómo se ve F en la otra base? ¿Ya? Entonces lo que hago es esto. Tomo mis coordenadas x1, xn de un vector. Aplicando C, ¿ya? Tengo que y es igual a cx. Son las nuevas coordenadas del vector inicial en la otra base. En la base vieja. El A es la matriz de F en la base vieja, ¿ya? Entonces, aplicar F es lo mismo que para las coordenadas multiplicar por A. Ahora, estas coordenadas ahí, estas son en la base vieja, ¿ya? Entonces, para pasar a la base nueva, ¿qué debo hacer? ¿Ya? Entonces, las coordenadas ahí en la base vieja, necesito multiplicar por C a la menos 1 para obtener las coordenadas de ahí en la base nueva del vector que es el vector f de A en la base nueva. Entonces, f de A, esto en la base vieja, esto sigue siendo f de A en la base nueva. ¿Ya? Es C a la menos 1 ahí. ¿Ya? Pero C a la menos 1 ahí, sé que I es igual a Cx. ¿Ya? Entonces, C a la menos 1 ahí es C a la menos 1 a Cx. ¿Ok? Entonces, si F en la base de los VI tiene matriz A, entonces en la base WJ, ¿ya? Tiene matriz esta, C a la menos 1 AC. ¿Ok? Y han visto ustedes en el exit ticket que el determinante de esta nueva matriz es igual al determinante de A, ¿ya? Determinante de C a la menos 1 a C para cualquier C invertible es igual al determinante de A. Entonces, es muy interesante eso, porque esto nos dice que tomo un operador vector, un operador cualquiera, tomo una base cualquiera y ahora tomo el determinante de la matriz asociada a ese operador. Si la base eran los VI o la base son los VJ, me da el mismo determinante. ¿Ya? Entonces, el determinante no depende de la base. El determinante es una propiedad de un operador lineal. Es una propiedad que en cualquier base me da el mismo número. ¿Ya? Porque vale este milagro que se cancela C a la menos 1 C cuando toma el determinante. Entonces puedo llamarlo el determinante del operador sin saber cuál sea la base en la cual lo voy a calcular. ¿Ya? No importa en qué base lo calculo, me da siempre el mismo valor. ¿Ya? Eso es un facto interesante y que parece algo útil de saber que el determinante tiene esa propiedad de invarianza por cambio de base. Ok, entonces esto es un facto que quería para motivarles de por qué le di este exit ticket en la clase precedente. Ok. Ok, y ahora la última parte de la clase, empezamos la parte de operadores lineales. ¿Ya? Entonces eso va a durar harto, como 4 semanas. Y lo que se trata es de ver propiedades de operadores que son independientes de las coordenadas. Por ejemplo, un operador lineal puede tener la propiedad que
la imagen de un elemento es paralela a este elemento, o f de a es un múltiplo de a. ¿Ya? Entonces, esto es una primera propiedad que no importa en qué coordenada estoy, lo que quiero ver es que tomo un vector a, aplico f, será cierto que f es paralelo a a. Puedo ponerme en cualquier base y es una propiedad que en realidad, si es cierta en que respecto a unas coordenadas el vector imagen es un múltiplo del precedente, será verdadero también en cualquier otra base. ¿Ya? Entonces es una propiedad intrínseca de los operadores. No importa, no depende de la base. Como el determinante también es algo que no depende en qué base lo calculo. Ok, esta es la definición de autovalor y autovector. ¿Ya? Entonces, f, si vale que un operador lineal aplicado a un vector es un múltiplo del vector mismo, para un vector no cero, ¿ya? Si a es cero, ya es siempre, cero es siempre un múltiplo de cero, ¿ya? Pero si a es no cero, ahí estoy teniendo alguna información no trivial, ¿ya? Entonces, si un a es distinto de cero y f de a es un múltiplo de a, el a se llama autovector de f y el lambda, ese múltiplo, se llama autovalor asociado. ¿Ya? Entonces, un autovalor y un autovector significa que f, que este vector no es cero y que f del vector es lambda veces este vector con lambda un número y lambda se llama autovalor. Y ahora, si supongamos que fijamos una base, ¿ya? Fijamos una base y f se transforma en a si fijo una base. O sea, aplicar f es lo mismo que tomar las coordenadas y multiplicar por la matriz A. ¿Ok? Y en este caso, lo que sale es que matriz correspondiente al operador multiplicado por las coordenadas de mi vector, V, que son las coordenadas del vector, es igual a lambda veces V. ¿Ya? Y acá puedo hacer álgebra. Puedo mover lambda V por el otro lado y me da que AV menos lambda V es igual a 0. ¿Ok? O también lambda V es lo mismo que lambda veces la identidad aplicado a V. ¿Ya? Entonces me da que A menos lambda identidad V es igual a 0. ¿Ya? Y si era un autovector, obtengo que A menos lambda identidad es singular. ¿Ya? Si hay autovector, bueno, acá está escrito. ¿Ya? Esto significa que A menos lambda I multiplicado por algún vector no nulo me da 0. Significa que A menos lambda I es singular. Así que lambda es valor propio de A cuando, si solamente si A menos lambda I es singular, si solamente si el determinante de A menos lambda I es igual a 0. ¿Ya? Entonces, puedo ocupar determinantes para encontrar autovalores, para ver si lambda es un autovalor o no. Y vector propio, si V es un vector propio, es lo mismo que decir que A menos lambda I, V es igual a 0 para algún lambda, y lambda será el valor propio. Entonces, acá con eso terminamos. Vamos a ver que cuando calculo el determinante de A menos X veces la identidad, con X una variable, un número variable, esto se llama polinomio característico. ¿Ya? Y quizás acá terminamos la clase. ¿Ya? Voy a terminar acá. ¿Ya? Entonces, el polinomio característico PA de lambda es igual a 0 si solamente si lambda es autovalor de A. ¿Ya? Y con esto terminamos. Entonces, el polinomio característico será útil para
ver cuáles son los autovalores, y, o sea, cuáles son, mm, cuáles son los números tal que puede existir un vector que cuando aplico el operador, este vector es este múltiplo de sí mismo. Se envía en un múltiplo de sí mismo igual a este número. ¿Ya? Entonces, acá hay la conexión entre determinantes y propiedades de operadores, de enviar un vector en múltiplo de sí mismo. ¿Ok? Ya, y entonces quizás acá voy a terminar.